El día de hoy vamos a ver un poco de las matemáticas de fluidos. Para empezar hablar sobre las matemáticas de fluidos, vamos a tener en cuenta que la matemática de fluidos es una rama de las matemáticas que se enfoca en el estudio de los fluidos en movimiento y una de las propiedades físicas y mecánicas. La matemática de fluidos se utiliza para moldear y predecir el comportamiento de los fluidos en una amplia variedad de aplicaciones, como la aerodinámica, la hidrodinámica, la ingeniería de procesos, la geofísica, la oceanografía y la meteorología, la biología y la medicina, entre otros. La matemática de fluidos utiliza ecuaciones diferenciales parciales para describir el movimiento de los fluidos y se apoya en principios fundamentales de la física, como la conservación de la masa, la energía y el momento. Los modelos matemáticos se desarrollan a partir de las matemáticas de fluidos. Pueden utilizarse para simular y predecir el procedimiento de los fluidos en situaciones complejas, como como el flujo de aire a través de un avión, el flujo de agua, la circulación sanguínea en el cuerpo humano, entre otros, como lo es el clima y el tiempo. Dentro de las ecuaciones de las matemáticas de fluidos, vamos a observar una en especial, que es la ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación describe cómo influyen los fluidos a través del tiempo y el espacio y se pueden utilizar para moldear el tiempo y el clima. La ecuación la vamos a escribir de la siguiente manera, siendo P derivada parcial del vector velocidad sobre la derivada parcial del vector tiempo más el vector de velocidad por el gradiente del vector velocidad. Vamos a cerrarla bien. Siendo igual al gradiente de P más mu al cuadrado del vector velocidad más F. De la cual vamos a ver que P es la densidad del fluido B es el vector velocidad, que también hace referencia a la primera derivada, donde mu es igual a la velocidad dinámica del fluido, y F vendría siendo la fuerza externa aplicada sobre el fluido. Un ejemplo sería que vamos a suponer que tenemos una placa sumergida en un flujo newtoniano y queremos calcular la velocidad del flujo sobre la placa. La placa tendría una longitud. Tendríamos una longitud y en un plano cartesiano. Tendríamos una longitud. No, podemos dejarlo de la siguiente manera. Tendríamos una longitud y ¿cierto? Una longitud, un ancho W y estaría orientada en el plano XY, correcto, con W. Bueno, teniendo en cuenta las coordenadas cartesianas del fluido están dadas por X, por Y y por Z, y vamos a asumir
que el flujo es un flujo incomprensible, es decir, que no hay cambio en la densidad del fluido a medida que se mueva a través de la placa. También asumimos que el flujo es estacionario, lo que significa que no cambia con respecto al tiempo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a hacer es separar la velocidad del fluido en una componente en dirección X y la otra componente en dirección Y, quedando de la siguiente manera con respecto al vector velocidad, siendo v de x igual a u factor de x y al vector v de y siendo v factor de x factor de y. Luego podemos escribir la ecuación de Navier-Stokes para cada componente. Y vamos a utilizar lo visto en clases anteriores en cuanto a las ecuaciones divergentes. Entonces vamos a tomar que P es factor de la derivada parcial de U con respecto al tiempo, más U por la derivada parcial de U con respecto a dx, ¿cierto? Más el vector velocidad sobre de la derivada parcial de U con respecto a la derivada con respecto a y. Esto va a ser igual a menos la derivada parcial de P con respecto a, corrijamos eso como fea, a la derivada parcial de P con respecto a X, ¿cierto? Más la densidad por la derivada al cuadrado de U sobre la derivada sobre X cuadrado, más la derivada parcial de U sobre Y cuadrado. Para la siguiente, entonces tenemos que P es factor de V del vector velocidad con respecto al tiempo más U por la derivada parcial de V con respecto a X, ¿cierto? Más V, o sea, el vector velocidad por la derivada parcial de U, ¿cierto? Con respecto a Y. Esto sería igual a la menos, también es negativa, menos la derivada parcial de P sobre Y más mu, que es el factor de densidad, de la derivada parcial al cuadrado de V sobre sobre X cuadrado, más la derivada parcial al cuadrado con respecto a U sobre la derivada sobre y al cuadrado, que es sobre el integrante. Bueno, a la ecuación que teníamos, realizamos la integración de esa ecuación y le aplicamos las condiciones de la placa plana, la cual se encuentra en reposo y por los bordes podemos obtener la velocidad del fluido en términos de la presión. Entonces, para esta vamos a tener que U con respecto a X y Y sería igual a menos 1 sobre 2 veces la densidad por la derivada con respecto a P de Y. Y esto por el factor de Y sobre W, factor de W menos Y de 0. Para el vector velocidad
también la tenemos que con respecto a y sería igual a 0. Por lo tanto, la velocidad del flujo sobre la placa plana sería la velocidad vendría siendo igual a la derivada de u con respecto a x, ¿cierto? Por la derivada del vector velocidad con respecto a y. Esto sería igual a menos 1 sobre 2 mu, que vendría siendo la densidad de la placa, por la derivada de p con respecto a dy, ¿cierto? Y sobre w con respecto, todo esto con respecto a w menos y de 0. Y esta vendría siendo la velocidad del flujo a través de la placa. Ya para finalizar, les dejo una bonita reflexión. Un matemático que no es en algún sentido un poeta no será nunca un matemático completo. Muchas gracias.